Bajo los deslumbrantes focos de la farándula donde la perfección parece ser la norma, laten oscuras traiciones que nadie ve venir. Tras las bambalinas de sonrisas ensayadas y galardones dorados, incluso los idilios más envidiados del estrellato, terminaron hechos pedazos por mentiras corrosivas y desengaños fatales. Acomódate y prepárate para destapar la caja de Pandora de las infidelidades más sonadas de las celebridades crónicas verídicas donde el lujo colisiona frontalmente con la deslealtad. El caso de Shakira y Gerard Piqué es el ejemplo perfecto de cómo un imperio puede caer por un detalle doméstico. Todo el drama se desató por algo tan trivial como el desayuno. En una mañana que parecía rutinaria, la cantante colombiana se percató de que el bote de mermelada de su nevera bajaba de nivel a una velocidad sospechosamente alarmante. Aquello no tendría importancia alguna si no fuera por un dato crucial. A Piqué jamás le gustó esa confitura. Fue entonces cuando surgió la interrogante que derrumbaría su vida familiar. ¿Quién demonios se estaba comiendo sus alimentos en su propia casa? Según reportó el programa español Socialité, fue ese dulce detalle el que encendió todas las alarmas en la mente de Shakira. No dudó en contratar servicios de detectives privados, quienes confirmaron lo que nadie quería creer. Gerard mantenía un romance oculto con Clara Chía Martí, una joven que trabajaba en una de sus compañías. La ironía era cruel y dolorosa. La misma mujer que disfrutaba de su mermelada favorita también estaba devorando poco a poco su relación y su corazón. Fue en el mes de junio de 2022 cuando, tras 11 años de convivencia y 2 hijos en común, la pareja lanzó el comunicado oficial que confirmaba el fin de su historia. La noticia fue una bomba mediática mundial, pero la barranquillera se negó a sufrir en silencio. Transformó su duelo en una mina de oro creativa, comenzando con Monotonía, una balada desgarradora acompañada de un video cargado de simbolismo. En las imágenes vemos a una Shakira abatida recorriendo un supermercado con lágrimas en los ojos, antes de recibir un impacto de bazooka directo al pecho que le arranca el corazón. Sin embargo, el golpe maestro llegó en enero de 2023 con su venganza sonora definitiva, la sesión 53 junto a Bizarrap, regalándonos himnos de empoderamiento, como la frase: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Aquel tema no solo pulverizó récords de reproducción y arrastró por el suelo la imagen de su ex, sino que redefinió por completo la conversación global sobre cómo afrontar una ruptura amorosa. Mientras la cantante facturaba millones, Piqué intentó normalizar su situación, haciendo oficial su noviazgo con Clara Chía, mediante la publicación de una fotografía juntos en su perfil de Instagram. A día de hoy parece que la artista ha logrado pasar página, dejando atrás los escombros de aquella traición para renacer como el ave fénix. Los rumores no han cesado, vinculándola en diversas ocasiones con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, aunque ninguno de los dos ha querido confirmar si existe algo más que una amistad. Lo indiscutible es que de un inofensivo frasco de mermelada se desató un huracán mediático sin precedentes que dejó al descubierto infidelidades, hirió orgullos y convirtió un corazón destrozado en un éxito planetario. Pasemos ahora a Will Smith y Jada Pinkett Smith. Durante más de 2 décadas, ellos encarnaron el arquetipo del matrimonio perfecto e inquebrantable en la colina de Hollywood. Tenían carreras exitosas, hijos con talento artístico y siempre regalaban sonrisas cómplices en cada alfombra roja que pisaban. Daban la impresión de poseerlo todo, hasta que en el año 2020 un término en inglés, entanglement o enredo, destrozó para siempre la imagen idílica que el mundo tenía de ellos. La caja de los truenos se abrió cuando el rapero August Alsina soltó la bomba en una entrevista confesando abiertamente que había mantenido un romance con Jada. Y para echar más leña al fuego aseguró que no fue algo clandestino, sino que el propio Will Smith estaba al tanto de todo y les había dado su bendición patriarcal. Aquella revelación corrió como la pólvora por las redes. Se hablaba de relación abierta, de poliamor y de un matrimonio que hacía aguas por todas partes. La industria del cine se quedó en shock. Días más tarde, Jada decidió tomar el control de la narrativa
llevando el asunto a su propio terreno, su programa de entrevistas, Red Table Talk. Sentada frente a las cámaras y con su marido al otro lado de la mesa mirándolo fijamente, soltó la confesión que dio la vuelta al globo terráqueo en cuestión de segundos. Admitió con frialdad: sí me metí en un enredo con August. La cámara captó a un Will que intentaba sonreír aunque sus ojos gritaban una tristeza infinita. Yada intentó justificarlo explicando que sucedió durante un lapso en el que estuvieron separados un tiempo en el que ella realmente creyó que su matrimonio había llegado a su finiquito. Él se limitó a escuchar y a sentir, mientras millones de espectadores sentían la incomodidad de estar presenciando una autopsia emocional transmitida en directo. Aunque después intentaron vender la reconciliación con viajes a las Bahamas y promesas de futuro, la grieta en su imagen pública ya era demasiado profunda para cerrarse. En el año 2022, Will regresó al ojo del huracán al propinarle una bofetada a Chris Rock en plena gala de los Oscar en un intento desesperado y violento por defender el honor de su esposa. El planeta entero debatió durante semanas sobre la masculinidad tóxica, la furia desmedida, el orgullo herido y la vergüenza ajena que provocó aquel incidente. Años más tarde, Yada terminaría revelando que llevaban mucho tiempo haciendo vidas separadas, aunque de cara a la galería seguían presentándose como una familia unida. Son el claro ejemplo de una pareja que dinamitó las reglas del amor convencional y decidió transformar su intimidad más dolorosa en un espectáculo de consumo masivo. Porque si algo nos enseñaron los Smith, es que incluso las fortalezas que parecen inexpugnables pueden venirse abajo cuando la cruda verdad decide sentarse a cenar en la mesa principal. Por otro lado, Nicki Nicole y Peso Pluma pintaban como la pareja dorada del momento, dos jóvenes prodigios adorados por millones de seguidores en todo el continente. Ella la voz dulce y melódica del trap argentino, él el fenómeno mexicano que puso los corridos tumbados en el mapa mundial. Brillaron con luz propia en los premios Grammy de 2024, paseando su amor de la mano, sonrientes e impecables ante los flashes. Sin embargo, apenas una semana después de aquel derroche de amor, el cuento de hadas se desmoronó estrepitosamente en la ciudad de Las Vegas. Un video viral captó a Peso Pluma caminando muy acaramelado de la mano con otra mujer. En cuestión de minutos pasaron de ser la meta de relación a un escándalo internacional. Nicki optó por no dar exclusivas ni entrevistas lacrimógenas. Se limitó a publicar un texto gélido y contundente en sus historias de Instagram que sentenció la relación. Escribió con firmeza: el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Y cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo yo. De ahí me voy. Y para rematar, añadió una frase que dejaba clara la humillación pública. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Millones de fanáticos comprendieron la magnitud de la traición, fue pública, notoria y digital. Lo más cruel es que días antes ambos cantaban juntos en Ciudad de México, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Aquella noche, durante el famoso remix, las miradas que se cruzaron lo decían absolutamente todo, había electricidad en el aire. La gente en el concierto comenzó a corear pidiendo un beso, y ellos, dejándose llevar por la euforia del momento, cumplieron el deseo del público sin saber que ese sería su beso de despedida. A día de hoy, Nicki ha sabido canalizar todo ese despecho en sus letras, transformándose en un auténtico icono de respeto y amor propio para sus fans, mientras que Peso Pluma, aunque sigue reinando en las listas de éxitos, camina con la sombra de la traición, pisándole los talones. Y es que en esta era de redes sociales y viralidad inmediata, una infidelidad no solo te parte el corazón en 1000 pedazos, sino que es capaz de dinamitar por completo tu marca personal. Pensemos en David Beckham y Victoria Beckham, quienes durante años fueron la estampa viviente del amor británico moderno, casi como la realeza del pop y el deporte. Por un lado, David, el futbolista más mediático y deseado del planeta, y por el otro, Victoria Adams,
la inolvidable Spice Piga, que marcaba tendencia global. Juntos, no solo formaron una familia, sino que levantaron un imperio económico. Sin embargo, allá por 2004, cuando David vestía la camiseta blanca del Real Madrid en España, esa fachada de perfección comenzó a resquebrajarse. El escándalo estalló cuando Rebeca Loz, su asistente personal en Madrid, soltó la exclusiva de que había mantenido un lío amoroso con el jugador durante 4 meses. La prensa sensacionalista británica se volvió loca publicando detalles escabrosos, desde mensajes de texto subidos de tono hasta supuestas llamadas nocturnas y encuentros clandestinos. De repente, el héroe nacional se vio envuelto en el mayor culebrón de su carrera, y su imagen de marido y padre ejemplar pendía de un hilo muy fino ante la opinión pública. Victoria optó por un silencio sepulcral ante las cámaras, aunque años más tarde confesaría que fue sin lugar a dudas la etapa más dura y dolorosa de todo su matrimonio. La presión de los medios era asfixiante y los rumores no cesaban. Pero curiosamente, en lugar de tirar la toalla y divorciarse, los Beckham decidieron cerrar filas y proteger su unión. Se alejaron radicalmente de los focos, gestionando la crisis de puertas para adentro, hablando las cosas a la cara y sin emitir comunicados oficiales que alimentaran el morbo. Eligieron seguir caminando juntos no solo por el amor que se tenían, sino por el bienestar de sus hijos y por toda la historia común que habían construido con tanto esfuerzo. Con el paso del tiempo, la tormenta amainó y David sentenció: aprendimos a blindar lo nuestro, a no permitir que el ruido del mundo tomase decisiones por nosotros. Aquella frase se convirtió en su manifiesto de vida y en la clave de su supervivencia como pareja. Hoy en día los Beckham siguen siendo uno de los matrimonios más sólidos y admirados del Star System mundial. Han logrado transformar aquella crisis en un legado de resistencia, una historia de fama y tentación que nos recuerda que la fidelidad, al igual que el éxito, es un trabajo diario que hay que defender con uñas y dientes. Hablemos ahora de Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes durante años ostentaron el título del matrimonio perfecto de Hollywood, los novios de América. Eran la combinación definitiva. Brad y Jennifer Aniston representaban la belleza, la fama descomunal y un encanto televisivo que enamoraba a todos. Él era el galán indiscutible del cine y ella, la reina de la televisión, gracias a Friends. En cada alfombra roja parecían invencibles, pero en 2004 todo cambió con el rodaje de Señor y Señora Smith. En el set de grabación, Brad se cruzó con Angelina Jolie, una actriz con un aura rebelde y magnética que desafiaba todas las normas establecidas de la industria. La química entre ambos fue instantánea, casi explosiva, y totalmente imposible de disimular, por lo que los rumores empezaron a correr como la pólvora. Mucho antes de que terminara el rodaje, ya se hablaba de miradas furtivas, risas cómplices y una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Jennifer lo negaba todo y Brad guardaba silencio, pero el público ya se olía la tostada de lo que era inevitable. Finalmente, en 2005, Aniston anunció la separación oficial. Apenas unos días después, los paparazzi casaron a Brad y Angelina, disfrutando juntos en África, confirmando que la ficción había devorado a la realidad. Así fue como nació el fenómeno Brangelina, la pareja más poderosa, mediática y polémica que ha visto el planeta en las últimas décadas. Adoptaron hijos de diferentes continentes, viajaron por todo el globo y posaron como la familia moderna perfecta, casi como si fueran embajadores de la felicidad. Parecía que habían logrado vencer al escándalo inicial, pero en Hollywood nada es eterno. Y en 2016, Angelina presentó la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables. La prensa rosa se llenó de titulares sobre conflictos internos, discusiones acaloradas e incluso acusaciones de mal comportamiento. Y mientras el proceso de divorcio avanzaba, surgieron nuevos fantasmas del pasado en forma de rumores. Se especuló que Brad había tenido un romance con Marion Cotillard durante el rodaje de Aliados, algo que él negó tajantemente, pero la mancha en su reputación ya estaba hecha.
Lo que comenzó como un triángulo amoroso de película terminó convirtiéndose en una cruda lección sobre el alto precio que se paga por la fama y el deseo desmedido. Al final Jennifer pasó página y se convirtió en un icono de resiliencia y elegancia, mientras Angelina se centró en su activismo humanitario y en criar a sus hijos. Por su parte, Brad buscó su redención personal lejos de los reflectores. Al final, en Hollywood, todos te venden amor eterno hasta que llega el siguiente guión a sus manos. Si esta historia te ha enganchado, déjame un 1 en los comentarios para saberlo. Si no te ha gustado, ponme un 0, que aquí agradezco tu sinceridad por encima de todo. Pasemos al caso de Ashton Kutcher y Demi Moore. Cuando se conocieron en Hollywood, no se hablaba de otra cosa en los mentideros. Demi Moore, la gran diva de los 90, se había enamorado perdidamente de un hombre 16 años menor que ella. Ashton Kutcher, la nueva estrella de la comedia. Se casaron en 2005 y durante una temporada parecieron demostrarle al mundo que el amor verdadero no entiende de fechas de nacimiento. Pero debajo de esa imagen idílica de las redes sociales, la diferencia generacional empezaba a pasarles una factura muy cara. Ashton tenía 25 años y estaba en plena búsqueda de su identidad, queriendo comerse el mundo, mientras que Demi, pasados los 40, ya venía de vuelta de divorcios y fama. Él quería libertad y ella buscaba estabilidad. Con el paso de los años, esa distancia emocional se hizo un abismo y los rumores de crisis se dispararon. En 2010, una chica llamada Brittany Jones aseguró haber tenido un encuentro íntimo con Ashton, encendiendo todas las alarmas. Ambos lo negaron para salvar la imagen, pero un año después, otra mujer, Sara Leal, confirmó una aventura con el actor justo el día de su 6º aniversario de boda, lo que terminó de hundir a Demi. Ella intentó luchar por la relación, pero la inseguridad, la brecha de edad y el dolor profundo de un aborto espontáneo que sufrieron fueron una carga demasiado pesada para seguir adelante. Además, esa obsesión enfermiza por detener el reloj y mantenerse eternamente joven para complacerle la arrastró hacia un abismo, provocándole un colapso físico y emocional del que tardaría mucho en recuperarse. Los medios de comunicación se cebaron con ella, retratándola cruelmente como una mujer destrozada y desesperada, mientras pintaban a Ashton como el pobre chaval agobiado, que huía despavorido de un matrimonio que le cortaba el aire. Tuvieron que pasar 2 largos años de limbo hasta que finalmente, en 2013, firmaron los papeles del divorcio, poniendo el punto y final oficial a una historia que ya estaba muerta. Ashton no perdió el tiempo y reconstruyó su vida junto a Mila Kunis, su antigua compañera, formando una familia de postal con la que a día de hoy tiene 2 hijos. Por su parte, Demi tuvo que buscar su propia paz y lo hizo a modo de catarsis, desnudando su alma y hablando sin tapujos sobre sus heridas más profundas en sus memorias tituladas Inside Out. Lo suyo no fue simplemente un romance de Hollywood que salió mal. Se convirtió en una advertencia brutal sobre los peligrosos límites del amor en la industria más devoradora y despiadada del planeta. Y es que al final, en Hollywood, la diferencia de edad no es el verdadero drama. El drama real es esa lucha imposible por intentar congelar el tiempo. Y si hablamos de tiempo y heridas, hay que hablar de Britney Spears y Justin Timberlake. Ellos eran la realeza absoluta, la pareja dorada del pop. 2 estrellas jóvenes, guapas y con un talento desbordante, capaces de aparecer vestidos a juego en las alfombras rojas, mientras los flashes de todo el mundo los cegaban a cada paso. Britney Spears y Justin Timberlake encarnaban la inocencia virginal de toda una generación, hasta que esa imagen de perfección inmaculada estalló violentamente en 1000 pedazos. Durante años, los fans compraron la historia de un amor puro, casi de cuento de hadas Disney. Pero cuando se apagaban los focos, la realidad tras el telón estaba cargada de secretos inconfesables. Las malas lenguas empezaron a soltar veneno sobre un tal Wade Robson, un coreógrafo, y lo que supuestamente ocurrió durante una noche loca en un bar de aires españoles. Pasó mucho tiempo hasta que Britney cogió el toro por los cuernos y lo confirmó. Admitió que hubo un beso, sí, pero lo calificó como un simple error, un desliz,
sin mayor importancia. No obstante, Justin tampoco era ningún santo y tenía su propio historial oscuro. Ella sabía perfectamente que él le había puesto los cuernos un par de veces, pero estaba tan ciegamente enamorada que decidió perdonarle y mirar hacia otro lado. Cuando el castillo de naipes se derrumbó, Justin no se limitó a marcharse. El muy astuto capitalizó el dolor y transformó aquella ruptura mediática en una máquina de hacer dinero y éxito. La jugada maestra llegó en 2003 cuando lanzó el tema Cry Me a River, acompañado de un videoclip donde una doble exacta de Britney le era infiel para que no quedaran dudas. Fue una venganza artística tan cruel como brillante. La canción reventó las listas de ventas y estableció ante la opinión pública una única verdad. Él era la víctima con el corazón roto, y a ella le tocó el papel de la villana de la película. Años más tarde, Britney rompió su silencio y contó su verdad en su explosiva biografía The Woman in Me. En esas páginas reveló que su relación distaba mucho de ser idílica. Era tóxica hasta la médula, marcada constantemente por la manipulación, la culpa y un control asfixiante. Confesó un trauma que guardó en secreto, un embarazo que nunca vio la luz, y cómo la ruptura la sumió en una depresión abismal. Y lo sentenció todo con una frase lapidaria que helaba la sangre. Él consiguió exactamente lo que quería. A día de hoy, Britney disfruta de su libertad mientras Justin intenta lavar su imagen a la desesperada, pero el público tiene memoria y no olvida que aquel amor adolescente mutó en uno de los escándalos sentimentales más gordos del pop. Y por mucho que pasen las décadas y giremos la hoja del calendario, el eco de aquello sigue retumbando. Él cantaría ríos de lágrimas, pero todos tenemos muy claro quién fue la que realmente acabó ahogándose en su propio llanto. Cambiamos de tercio para hablar de Jude Law y Sienna Miller. A principios de los 2000, eran los reyes indiscutibles de Londres, la pareja dorada del Reino Unido, guapos a rabiar, exitosos y perseguidos por cada objetivo fotográfico de la isla. El flechazo surgió en el set de rodaje de la película Alfie allá por 2003, una cinta sobre un mujeriego empedernido que, ironías del destino, terminó siendo un presagio de lo que se les venía encima en la vida real. Para diciembre de 2004 ya lucían anillo de compromiso, prometiendo un final feliz de cuento moderno, pero la felicidad les duró un suspiro, y el sueño se tornó en pesadilla pocos meses después. Fue en 2005 cuando estalló la bomba. Los tabloides destaparon que Jude se había liado con Daisy Wright, la niñera de sus hijos. El escándalo fue tal que el país entero se quedó en shock. El actor intentó apagar el fuego entonando el mea culpa públicamente, pero el jarrón ya estaba roto. Me siento profundamente avergonzado y lamento el dolor que he provocado, declaró, aunque sus palabras se las llevó el viento. Aún así, el perdón no sirvió de nada. La traición, aireada a los cuatro vientos y amplificada por la prensa rosa, se convirtió en el culebrón nacional del que todo el mundo hablaba. Sienna tuvo que tragarse la humillación en directo y a tiempo real. La perseguían a sol y a sombra, llegaron a pincharle el teléfono y los titulares se dedicaron a destrozar su imagen sin piedad. Para echar más leña al fuego, más tarde salió a la luz que ella tampoco se había quedado quieta y mantuvo un breve romance con nada menos que Daniel Craig, transformando todo este drama en una especie de juego de venganzas cruzadas donde todos salían perdiendo. Hubo un intento de segunda parte en 2010, llegando incluso a convivir de nuevo, pero había demasiadas cicatrices abiertas. Finalmente, en 2011, decidieron cortar por lo sano para siempre. Años después, la propia Sienna confesaría que aquella época fue un auténtico infierno, uno de los capítulos más negros y dolorosos por los que ha tenido que pasar en su vida. Y no solo por el corazón roto que ya duele, sino por el acoso bestial y sistemático al que la sometieron los medios de comunicación británicos. A día de hoy, ambos han pasado página. Él ha sentado la cabeza con una familia estable y ella se ha labrado una carrera respetada y una paz mental que le ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir.
Pero que nadie se engañe antes de las polémicas virales de las redes sociales. Jude y Sienna protagonizaron el primer reality show en vivo, dos estrellas que acabaron devoradas por su propio brillo. Y llegamos a los pesos pesados de la industria Beyoncé y Jay-Z, quienes durante años han ostentado el título de la pareja más poderosa e intocable del mundo. Ella la reina indiscutible del pop, él el magnate y rey del rap. Juntos Beyoncé y Jay-Z levantaron un imperio inquebrantable de fama, millones y perfección. Sin embargo, en 2014 esa fachada impoluta se resquebrajó violentamente dentro de un ascensor. El mundo contuvo el aliento cuando se filtró aquel video de seguridad donde Solange, la hermana de Beyoncé, se liaba a golpes con Jay-Z tras la gala del Met. El misterio era total. Nadie soltaba prenda, ni sabía por qué. Hasta que la verdad salió a flote, Jay-Z había sacado los pies del tiesto y había sido infiel. El silencio sepulcral y elegante de Beyoncé ocultaba una herida profunda. Un mes más tarde se embarcaron en la gira On the Run, interpretando el papel de pareja feliz, mientras los rumores crecían como la espuma. Pero la verdadera detonación nuclear llegó en 2016 cuando ella decidió que ya era hora de hablar claro. Beyoncé soltó Lemonade, un álbum visual que era pura dinamita, transformando su dolor en arte. Eran letras cargadas de rabia directas a la yugular, donde prácticamente podía saborear la deshonestidad. You can taste the dishonesty. Se podía saborear la deshonestidad en cada verso. El planeta entero captó el mensaje de inmediato. Ella estaba narrando el dolor de una traición imperdonable, y Jay-Z no tardó en dar la cara. Su respuesta llegó plasmada en arte con su álbum 444, una obra donde se desnudó emocionalmente pidiendo clemencia ante los focos de la opinión pública. Lo verdaderamente desgarrador fue presenciar el sufrimiento reflejado en la mirada de su mujer. Él no solo aceptó sus fallos, sino que detalló su proceso de terapia para reconstruirse y ser digno de nuevo. Fue un giro de guión que nadie vio venir. El rapero con la coraza más impenetrable del negocio mostrando sus heridas y su fragilidad ante millones de espectadores. Contra todo pronóstico, el matrimonio logró sortear la tempestad, aunque la cicatriz permanece. A día de hoy continúan unidos, educando a su prole y gestionando un imperio de miles de millones. No obstante, aquella fatídica noche en el ascensor ha quedado grabada a fuego como la prueba irrefutable de que hasta la realeza musical sangra y llora. La reina Bee transformó aquel escarnio público en empoderamiento puro, mientras que Jay-Z usó su culpa como combustible para buscar la redención total. Y así la humanidad recibió una lección valiosa. Tanto en el romance como en las canciones, la victoria es para quienes logran alquimizar el sufrimiento y volverlo un legado eterno. Hablemos ahora de Adam Levine y Behati Prinsloo. Él figuraba como el vocalista magnético y seductor de Maroon 5, mientras que ella caminaba por las pasarelas como un ángel celestial de Victoria's Secret. Juntos, Adam y Behati proyectaban la imagen del matrimonio, inquebrantable belleza, deslumbrante triunfo profesional y tres hijos que cerraban el círculo de la familia de portada de revista. Sin embargo, en 2022 ese castillo de naipes se derrumbó por culpa de un video viral en TikTok. La modelo Sumner Straw soltó una bomba digital asegurando haber mantenido un idilio con el cantante. Pero lo que realmente hizo explotar las redes no fue la aventura en sí, sino la desfachatez de los mensajes privados que ella decidió exponer al mundo. En uno de esos textos, el artista tenía la audacia de preguntar si le parecería correcto bautizar al bebé que esperaba su esposa con el nombre de su amante Sumner. La incredulidad era total. Parecía una broma de mal gusto, pero en cuestión de horas, el goteo de mujeres contando historias similares se convirtió en una inundación. Pantallazos de conversaciones, coqueteos virtuales y juramentos falsos inundaron Internet, demoliendo la reputación del músico ante una audiencia de millones de personas. Los arqueólogos de Internet rescataron viejas declaraciones donde él renegaba de la monogamia.
palabras que ahora resonaban con el eco de una profecía cumplida. Adam tuvo que salir al paso rompiendo su silencio con un comunicado oficial. Confesó haber cruzado límites con textos fuera de lugar, aunque juró y perjuró que nunca hubo contacto físico. Escribió textualmente: «He cometido un error garrafal y asumo las consecuencias. Mi mujer y mi familia son lo único que me importa en esta vida». En medio del caos, Behati, que gestaba a su tercer heredero, optó por un mutismo absoluto. Todos apostaban por un divorcio inminente, pero esa noticia nunca llegó. Contra la marea, Behati eligió la permanencia. Adam desapareció del mapa digital, anuló sus compromisos y se dedicó en cuerpo y alma a reconquistar su hogar. Meses más tarde, reaparecieron ante las cámaras sonrientes y cogidos de la mano, fingiendo normalidad, como si el huracán no hubiera pasado por su salón. En la actualidad, los Levine-Prinsloo siguen bajo el mismo techo, aunque mucho más reservados. La mancha del escándalo persiste, pero han aprendido a convivir con ella. Y es que en el cosmos del rock and roll, a veces las segundas oportunidades se compran con paciencia y se sellan con nuevos titulares. Pasemos a Kristen Stewart y Robert Pattinson, quienes encarnaron el romance ideal tanto en la gran pantalla como en la vida real. Nacidos del fenómeno global crepúsculo, Kristen y Robert simbolizaban el primer amor, esa pasión juvenil que tenía obsesionado a todo Hollywood. Los seguidores los veneraban y las revistas los elevaron a la categoría de mitos vivientes, hasta que un fatídico día de julio de 2012 todo se vino abajo. Unas fotografías comprometedoras se filtraron y corrieron como la pólvora por cada rincón del planeta con conexión a Internet. En ellas se veía a Kristen besándose con Rupert Sanders, el director de Blancanieves, y La leyenda del cazador, un hombre casado. El shock fue masivo. La actriz, conocida por ser la más celosa de su intimidad, se vio de repente en el ojo del huracán, siendo juzgada sin piedad por la prensa sensacionalista. Los periódicos no hablaban de otra cosa que de la traición del milenio, dejando a Robert Pattinson con el corazón destrozado ante la vista de todos. Él huyó para esconderse en la mansión de su amiga Reese Witherspoon, intentando escapar de los paparazzis que sitiaban su hogar mientras Kristen emitía una disculpa pública desesperada. Sus palabras fueron desgarradoras. «Lo lamento en lo más profundo. Amo a Rob. Lo amo. Lo siento». Pero el cristal de la confianza ya estaba hecho añicos. Intentaron pegar los trozos con cenas discretas y paseos tímidos, pero una vez que la lealtad se rompe, es casi imposible restaurarla. Finalmente, en 2013, tras meses de agonía y distanciamiento, oficializaron el adiós. Fue el triste epílogo de la saga, esta vez sin guión ni efectos especiales. Con el tiempo, Kristen abrazó su verdad, identificándose plenamente y hallando la estabilidad emocional junto a la guionista Dylan Meyer. Por su lado, Robert reconstruyó su existencia al lado de la talentosa Suki Waterhouse, con quien dio la bienvenida a una hija en el año 2024. Así concluyó uno de los capítulos más intensos del cine contemporáneo. Un amor forjado en la fantasía vampírica y fulminado por la cruda luz de los flashes. Esto nos recuerda que en la meca del cine, el amor eterno tiene fecha de caducidad, dura exactamente hasta que se filtra la siguiente fotografía. Y cerramos con Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Durante más de 25 años fueron la viva imagen del éxito y el sueño americano. Él representaba al inigualable héroe de acción que conquistó la política, un titán hecho a sí mismo que parecía invencible. Ella, una periodista de renombre perteneciente a la realeza política de Estados Unidos, sobrina directa del mítico John F. Kennedy. Juntos proyectaban una imagen de poder, disciplina férrea y triunfo, hasta que un secreto sepultado por más de una década provocó el colapso total. La verdad estalló en 2011, apenas poco tiempo después de que Arnold abandonara su puesto como gobernador de California. En una entrevista que paralizó al mundo, el actor
Admitió lo impensable: tenía un hijo ilegítimo nacido de una relación con Mildred Baena, su empleada doméstica de toda la vida. Lo más perturbador del asunto no era solo la infidelidad, sino la cercanía y el engaño sostenido bajo el mismo techo familiar durante años. Para comprender la magnitud del engaño, hay que observar una coincidencia del destino casi inverosímil. Tanto la empleada del hogar Mildred como la esposa oficial María atravesaron sus embarazos prácticamente al unísono, compartiendo techo y secretos. La situación rozaba lo surrealista mientras María daba a luz a su hijo Christopher. En un entorno privilegiado a escasos kilómetros de distancia, Mildred traía al mundo a Joseph, el hijo ilegítimo que Arnold mantendría oculto bajo 7 llaves. Esa verdad explosiva logró mantenerse enterrada durante más de 10 años, pero la genética tiene sus propios planes, y conforme el chico crecía, su asombroso parecido con el actor hizo que la paternidad fuera un secreto a voces imposible de refutar. El día que María ató cabos y confirmó la traición, los cimientos de su matrimonio se desmoronaron al instante, desatando un escándalo mediático que arrasó como un huracán con la estabilidad de una de las familias más poderosas de California. En cuestión de horas, esa imagen inmaculada que Arnold había construido, la del padre devoto, el héroe de acción intachable, y el gobernador respetable, quedó hecha añicos ante la mirada atónita del mundo entero. Arnold intentó defender lo indefendible, argumentando que su silencio solo buscaba proteger a los niños del escrutinio público, pero la sociedad y la prensa rosa fueron implacables y no compraron esa narrativa de mártir. Tuvieron que pasar años para que en sus memorias, Total Recall, admitiera abiertamente que traicionar a su esposa fue el error más grande de su existencia. Sin embargo, curiosamente, su vínculo con Joseph, el hijo nacido de la sombra, se ha fortalecido enormemente con el tiempo. Hoy en día es común verlos entrenar juntos en el gimnasio, son uña y carne en eventos públicos, y comparten mucho más que el apellido. Tienen la misma complexión física, la misma fuerza bruta y ese carisma innegable de los Schwarzenegger. Por su parte, Maria Shriver demostró su clase alejándose del drama. Reconstruyó su vida con una elegancia envidiable, manteniéndose lejos de los focos y conservando la dignidad que siempre ha definido a su linaje. Al final, Arnold, debatiéndose entre la culpa del pasado y el orgullo de padre, terminó asimilando una lección de vida real que ni sus guiones de Hollywood, ni sus años en la política, lograron enseñarle jamás. Y es que por más fuerte que seas, no existe ningún músculo en el cuerpo humano capaz de sostener indefinidamente el peso muerto de una mentira. Hablemos ahora de Justin Bieber y Selena Gómez, el romance tormentoso que marcó a fuego a toda una generación y definió lo que significaba el amor joven en la era de las redes sociales. No fue una relación normal. Ambos crecieron bajo el microscopio de las cámaras, se enamoraron con el mundo entero de testigo y terminaron destruyéndose mutuamente bajo el incesante destello de los flashes de los paparazzi. Eran el prototipo de la juventud dorada, guapos, ricos y peligrosamente famosos, atrapados en una dinámica tóxica que durante casi una década fue una montaña rusa emocional llena de rupturas, celos enfermizos y reconciliaciones públicas. Desde que oficializaron lo suyo en 2011, Helena dejó de ser solo una pareja para convertirse en un fenómeno cultural masivo, una marca que movía millones y dividía a los fans en bandos irreconciliables. Sin embargo, lo que veíamos en las alfombras rojas era puro teatro. Detrás de las fotos perfectas y las canciones dedicadas, reinaba un caos absoluto que los estaba consumiendo por dentro. Justin, que en aquel entonces estaba totalmente perdido entre la fama desmedida, las fiestas interminables y sus problemas de adicción, admitiría años más tarde que fue imprudente y que sinceramente no actuó como una buena persona. Mientras tanto, Selena vivía atrapada en un torbellino emocional devastador, intentando mantener una fachada de fortaleza ante el público mientras sentía que se hundía cada vez más en la oscuridad de esa relación. Fue en 2020 cuando ella decidió romper el silencio y soltarlo todo en su álbum Rare, especialmente en el tema Lose You to Love Me,
donde cantó una despedida visceral con un verso que nos heló la sangre a todos. La frase fue un golpe directo al corazón. En 2 meses nos reemplazaste como si fuera fácil, cantaba ella, exponiendo la crueldad de ver a tu ex pasar página en tiempo récord. Aquello era una referencia innegable al matrimonio relámpago de Justin con Hailey Baldwin, que ocurrió apenas unas semanas después de que él y Selena pusieran el punto final definitivo a su historia. Justin no se quedó callado, pero eligió la vía de la redención en su tema All Around Me. Y entrevistas posteriores reconoció haber sido inmaduro y irrespetuoso, y admitió que en aquel entonces no tenía ni idea de cómo amar de verdad. Años más tarde, con la perspectiva del tiempo, llegó a confesar que durante su noviazgo con Selena perdió el norte por completo y que la dinámica entre ambos lo volvió literalmente loco. Las redes sociales fueron despiadadas y lo crucificaron sin piedad, mientras elevaban a Selena a la categoría de icono de resiliencia, convirtiéndola en un símbolo mundial de amor propio y superación. Aunque los fanáticos más acérrimos nunca dejaron de crear rivalidad entre ellas, el destino ya había dictado sentencia. Justin selló su vida casándose con Hailey y buscando estabilidad. Selena, por su lado, siguió su propio camino enfocada radicalmente en su salud mental y su imperio empresarial. Y aunque ese capítulo está cerrado, la cicatriz que dejaron sigue visible en la cultura pop actual. Y si hablamos de pasiones intensas, no podemos olvidar a Antonio Banderas y Melanie Griffith, una de las parejas más icónicas que ha pisado Hollywood. Durante casi 20 años fueron la realeza del cine. Su historia comenzó en 1995, en el rodaje de Too Much, y el título de la película resultó ser una profecía. Fue demasiado intenso, demasiado rápido. La situación era complicada, porque ambos estaban casados con otras personas, pero la química en el set fue tan explosiva que la atracción se volvió imposible de frenar. Apostaron todo aquí a una carta, dejando atrás sus vidas anteriores para estar juntos, y contra todo pronóstico el público, que suele castigar estas cosas, cayó rendido ante su pasión y los perdonó. Se casaron ese mismo año en una ceremonia íntima y durante un buen tiempo parecieron vivir ese tipo de amor apasionado que solo se ve en las películas románticas. El glamour, los desfiles por las alfombras rojas y el nacimiento de su hija Estela del Carmen cimentaron la imagen de una familia feliz, pero de puertas para adentro, las grietas eran cada vez más profundas y peligrosas. Mientras el malagueño Antonio Banderas ascendía imparable hasta convertirse en una estrella global, la dinámica en casa se volvía tensa debido a los problemas personales de ella. Melanie libraba una batalla constante contra sus viejos demonios, sus inseguridades crónicas, las adicciones y un miedo paralizante a perder al hombre que amaba. Con el paso de los años, esa brecha emocional se hizo un abismo. El éxito de él y la fragilidad de ella crearon un desequilibrio que se volvió insoportable para la convivencia. Melanie tuvo que soportar años de rumores sobre infidelidades, supuestos coqueteos en los rodajes y aquel famoso chisme de la prensa sobre un romance furtivo en Cancún que ocupó todas las portadas. Aunque Antonio lo negó categóricamente una y otra vez, el desgaste era evidente. Ella se sentía eclipsada y pequeña ante su sombra, y él poco a poco se sintió asfixiado por la dependencia emocional de su mujer. Finalmente, en 2015, tras 19 años de unión, lanzaron el comunicado que nadie quería leer, pero todos esperaban. Anunciaron su divorcio de mutuo acuerdo. A diferencia de otros casos en Hollywood, aquí no hubo gritos ni escándalos públicos. Solo una inmensa tristeza y un respeto mutuo que se palpaba en el ambiente. Antonio, siempre un caballero, declaró que amaría a Melanie hasta el día de su muerte y que ella había sido, sin lugar a dudas, lo mejor que le había pasado en la vida. Poco tiempo después, él rehizo su vida sentimental junto a Nicole Kimpel, una financiera holandesa que conoció en Cannes. Hoy Melanie vive tranquila, rodeada de su familia, mientras Antonio sigue triunfando en el cine internacional. Jamás se les ha escuchado hablar con rencor el uno del otro, quizás porque en el fondo ambos guardan una certeza inamovible sobre lo que vivieron.
saben que lo suyo fue real, un amor tan voraz y apasionado que, como el fuego, cuando no se controla, terminó consumiéndose a sí mismo hasta extinguirse. ¿Y cómo olvidar al príncipe Carlos y la princesa Diana, protagonistas de la que fue bautizada como la boda del siglo, un evento que mantuvo a millones de personas pegadas al televisor, conteniendo la respiración? La imagen es historia viva, una jovencísima Diana, con apenas 20 años, caminando vestida de blanco hacia un destino incierto, mientras el heredero al trono de Inglaterra la esperaba al final del altar. Aquel 29 de julio de 1981, el planeta entero se paralizó para ser testigo de cómo el príncipe Carlos y Lady Di se juraban amor eterno en la Catedral de San Pablo. Ante las cámaras proyectaban la imagen viva de un cuento de hadas hecho realidad, la perfección absoluta, pero tras los inexpugnables muros del Palacio de Buckingham, la sombra de una tercera persona, Camilla Parker Bowles, ya acechaba en la oscuridad. La verdad es que Carlos le había entregado su corazón mucho antes y jamás logró borrarla de su memoria. Sin embargo, la férrea disciplina de la corona le obligó a renunciar a ella por no encajar en el molde de futura reina, olvidando que los sentimientos no entienden de normas ni protocolos reales. Mientras la joven Diana se ganaba el cariño incondicional de la gente, conquistando cada rincón del mundo con esa dulzura innata y su incansable labor humanitaria, el heredero al trono se sumía cada vez más en una profunda melancolía, añorando desesperadamente a la única mujer que le habían prohibido amar. Los primeros compases de aquel matrimonio estuvieron definidos por una tensión irrespirable y una lucha de ego silenciosa. Carlos, acostumbrado a ser el centro de atención, veía con frustración cómo su propia figura quedaba totalmente eclipsada por el carisma arrollador y la popularidad de su esposa. Diana, por su parte, vivía un calvario personal, sintiéndose aislada, vigilada constantemente y profundamente traicionada, hasta que a mediados de los 80 sucedió lo inevitable. Carlos volvió a los brazos de Camila, reactivando su romance clandestino. Cuando Diana descubrió la infidelidad, no pasó mucho tiempo hasta que el escándalo estalló a nivel global. Su entrevista en 1995 para la BBC cayó como una bomba atómica sobre la monarquía. Su declaración fue lapidaria y pasó a la historia. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido, confesó con una tristeza que heló la sangre a los británicos. Aquella frase demoledora destrozó para siempre la imagen inmaculada de los Windsor y precipitó los acontecimientos, haciendo que el divorcio se oficializara apenas un año después, firmando el fin de una era. La tragedia golpeó de forma brutal el 31 de agosto de 1997, cuando Diana perdió la vida en aquel fatídico accidente de tráfico en el Puente del Alma en París, con tan solo 36 años de edad. El mundo entero se vistió de luto para llorarle a la princesa del pueblo, una mujer que había amado con una inocencia desbordante y que había soportado el sufrimiento con una dignidad admirable. Tuvieron que pasar muchos años para que Carlos y Camila pudieran vivir su amor a la luz del día, casándose finalmente en 2005 y cerrando así un círculo doloroso que había comenzado con mentiras y obligaciones. No obstante, esta historia dejó una cicatriz imposible de borrar en la memoria colectiva. Nos enseñó una lección amarga que incluso en los palacios más lujosos y bajo las coronas de oro, la traición y el desamor duelen con la misma intensidad que en cualquier otro lugar. Duelen igual. Justin Bieber y Selena Gómez, la historia de amor y desamor que marcó a fuego a toda una generación de jóvenes. Ambos artistas crecieron bajo el escrutinio de los focos, se enamoraron perdidamente ante la mirada de millones de espectadores y terminaron destruyéndose mutuamente bajo el incesante destello de los flashes. Eran el epítome del éxito juvenil, guapos, ricos y peligrosamente famosos, una combinación explosiva. Durante prácticamente una década, su vínculo se convirtió en una auténtica montaña rusa emocional, cargada de pasión, celos enfermizos y constantes intentos de redención
ante la opinión pública. Desde 2011, Helena dejó de ser solo una pareja para transformarse en un fenómeno cultural masivo, pero lo que nadie veía era que detrás de las fotos perfectas y las canciones románticas reinaba el caos absoluto. Justin, quien se encontraba atrapado en la vorágine de la fama, las fiestas descontroladas y las adicciones, admitiría, años más tarde, que durante esa etapa oscura distaba mucho de ser una buena persona. Selena, mientras tanto, intentaba sobrevivir en medio de ese torbellino tóxico, esforzándose por mantener una fachada de fortaleza mientras por dentro se desmoronaba emocionalmente. Fue en el año 2020 cuando ella decidió romper su silencio y plasmar todo su dolor en el álbum Rare, especialmente en himnos de superación como Lose You to Love Me. Selena entonó su despedida definitiva con un verso que sacudió los cimientos de la industria. En 2 meses nos reemplazaste como si fuera fácil, cantó con el corazón en la mano. Aquello fue una referencia directa y sin filtros al matrimonio relámpago de Justin con la modelo Hailey Baldwin, un enlace que ocurrió apenas unos meses después de su ruptura final con Selena, dejando a los fans atónitos. Justin también quiso dar su versión, aunque desde una perspectiva muy distinta. En su tema, All Around Me, reconoció abiertamente haber sido irrespetuoso e inmaduro, admitiendo que no sabía amar, y tiempo después, confesó que durante su relación con la cantante había perdido completamente el norte. Las redes sociales no tuvieron piedad y lo crucificaron al tiempo que elevaban a Selena a la categoría de símbolo mundial de resiliencia, dignidad y amor propio. Aunque los seguidores de ambos bandos nunca dejaron de enfrentarse en Internet, el destino ya había dictado su sentencia irrevocable. Justin continuó su vida de casado junto a Hailey, mientras que Selena siguió su propio camino, enfocándose radicalmente en sanar su salud mental y potenciar su carrera musical. Y aunque ese capítulo se cerró oficialmente, la herida sigue abierta en la cultura pop. Cambiando de tercio, hablemos de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Durante casi 20 años, nuestro actor más internacional Antonio Banderas y la estrella Melanie Griffith formaron una de las parejas más sólidas y envidiadas de la meca del cine. Sus caminos se cruzaron en 1995, durante el rodaje de la comedia Too Much, y curiosamente el título de la película resultó ser una premonición de lo que vendría. A pesar de que ambos estaban casados con otras personas, la química fue tan explosiva e inmediata que lo dejaron absolutamente todo para estar juntos, y contra todo pronóstico el público terminó perdonándoles esa locura por amor. Pasaron por el altar ese mismo año y durante mucho tiempo dieron la impresión de estar viviendo un romance de película, de esos que traspasan la gran pantalla y nos hacen creer en los finales felices.